Hola chicos, hola chicas. En este video vamos a estudiar el arte renacentista. Las características que vimos en el video pasado se relacionan directamente con el arte renacentista. En primer lugar, hay una gran migración desde el campo a la ciudad. En segundo lugar, estas ciudades, a través del comercio, logran acumular recursos, acumular capital, y ese capital se va invirtiendo cada vez más, ¿cierto?, en mejorar y agrandar ese capital que se tiene. En tercer lugar, esta es una época de transformaciones, de descubrimientos científicos y de exploraciones a través del mundo, y finalmente todo esto no se podría entender sin los Studia Humanitatis o el estudio de los clásicos, textos que habían quedado en algún monasterio o en algún espacio o lugar durante la Edad Media, se habían ocultado y ahora en el Renacimiento estaban saliendo a la luz y podían ser estudiados en profundidad. ¿Cómo se relaciona esto con el arte renacentista? Súper sencillo y súper simple. Todos estos artistas que están anotados acá, incluyendo a muchos otros, estos solo son ejemplos, utilizaron el mundo clásico para representar gran parte de sus obras. En este caso, por ejemplo, tenemos en el área de la pintura a dos grandes representantes, uno es Sandro Botticelli y el otro es Leonardo da Vinci. Para ejemplificar con una obra de cada uno, Sandro Botticelli tiene una obra que se llama El nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus es la representación de una diosa clásica, en este caso Venus, la diosa de la fertilidad, que en el mundo medieval no se había desarrollado como tema artístico. No lo habían pintado, no lo habían esculpido tampoco, ni tampoco se había construido ninguna edificación o arquitectura que tuviera que ver o relacionada con el pasado clásico. Pero en este momento, Sandro Botticelli está ocupando un tema que es el nacimiento de la diosa Venus para pintarla en un cuadro. Y además no es un cuadro de pocas proporciones, sino que es un cuadro bastante grande que está puesto en un salón gigante en una galería que se llama la Galería Uffizi en Florencia. Que, dicho de paso, ¿cierto?, Florencia, recuerden, es la ciudad cuna del Renacimiento. En segundo lugar tenemos a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci creó obras, por ejemplo, como El hombre de Vitruvio, que es este personaje, ¿cierto?, que aparece con los brazos y piernas extendidos, intentando hacer un estudio anatómico del cuerpo humano. Es decir, cuál es la proporción de la cabeza, de los brazos, del torso, de las piernas. Intentar representar lo más fielmente posible a la realidad un cuerpo humano. Eso solamente se había intentado realizar en el mundo antiguo, en el mundo griego y el mundo romano, puesto que en la Edad Media se había dejado de lado la estética del cuerpo y se había avanzado en otras cosas o consideraciones que tenían que ver más con una obra artística que enseñara la palabra divina. En este caso, no es el objetivo de Da Vinci. Da Vinci es un hombre polifacético, multifacético, porque puede realizar muchas cosas. De hecho, es considerado la persona más inteligente del mundo, de la historia del mundo. Leonardo da Vinci fue científico, fue pintor, fue astrónomo, fue un administrador también, en cierto sentido. Le daba consejos a los reyes y a las familias importantes como los Medici, por ejemplo. Leonardo da Vinci es uno de los personajes más relevantes de la historia de la humanidad. Incluso, agregando un dato anecdótico, por ejemplo, Leonardo da Vinci, para poder estudiar la anatomía del cuerpo, no solamente de las personas, sino también de los animales, por ejemplo, en cierto sentido cazaba, iba a lugares para poder encontrar cuerpos, los diseccionaba, los abría, para poder entender cómo funcionaban y así representarlos de mejor manera en la pintura. En cuanto a la escultura, tenemos aquí a dos personajes importantes. Uno de ellos es Miguel Ángel Buonarroti, que es el encargado, como lo vimos en clases anteriores, de representar toda esta bóveda celeste en la Capilla Sixtina, dentro del Vaticano. Y por otro lado, Donatello, que se destaca principalmente en representar arquitecturas que tienen que ver con pasajes bíblicos en muchos momentos. Al igual que Miguel Ángel, ellos dos tienen una obra que se llama El David. Obviamente, por ser personajes distintos, autores de obras distintas, son distintos, pero la temática es similar.
respecto de que aparece un personaje que es David, que se enfrenta a Goliat, que es un gigante, ¿cierto? Y que probablemente lo iría a matar. Sin embargo, David, al tener la venia o la parte, ¿cierto?, de Cristo a su favor, logra vencer a este gran gigante, a Goliat. Y siempre se representa esta escena posterior en la cual el David aparece ganando esta batalla en una actitud relajada, pasiva, cuestión que en el Renacimiento es sumamente importante. Las arquitecturas adquieren, por un lado, una utilización de recursos y técnicas antiguas, por ejemplo, la utilización de los paños mojados. Si ustedes revisan las obras se van a dar cuenta de que los vestimentas, los ropajes están pegados al cuerpo y pareciera que estuvieran mojados, y esa es una técnica que se había utilizado bastante en Grecia y Roma antigua. Esta técnica la siguen, la revalorizan y la van a utilizar entonces nuevamente en el Renacimiento. Sin embargo, en la Edad Media había quedado de lado respecto de el por qué se realizaban las obras. Y finalmente tenemos en arquitectura a un personaje que ya vimos, que es Filippo Brunelleschi, quien construye esta gran catedral Santa María del Fiore o Santa María de la Flor, y es el primero que luego de 1000 años después de que en Roma se construyera una cúpula, vuelve a construir en el siglo, ¿cierto?, XV, una gran cúpula en medio de la ciudad de Florencia, que al mismo tiempo, como les mencionaba antes, es la cuna del Renacimiento. León Battista Alberti también realiza obras bastante interesantes, como por ejemplo el Palacio Rucellai, donde representa por un lado una edificación que tiene varios pisos, pero al mismo tiempo les agrega temas, elementos, soportes que son parte del mundo antiguo. Por ejemplo, en este Palacio Rucellai, Alberti representa arcos de medio punto, representa una utilización de los materiales antiguos, como por ejemplo es el mármol, ¿bien? Y logra entonces unificar tanto la arquitectura, la escultura como la pintura en una gran obra. Las distintas disciplinas que aparecen aquí conforman lo que se denomina como las artes plásticas. Entonces, hay una búsqueda de nuevos ideales que se encuentran en el pasado clásico. Hay una necesidad de los artistas por buscar en ese pasado clásico donde pueden encontrar algo para idealizar y algo para sentirse seguros respecto de su pasado medieval. Lo que intentan hacer entonces es redefinir los valores culturales que se vienen arrastrando hasta ese momento. Técnicas, temas y soportes son constantemente revisados en su pasado y llevados al presente entre los siglos XIV y XVI.